Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Un gozo y un privilegio para mí entrar en esta tarde de nuevo al lugar donde tú te encuentras y poder compartir contigo lo más precioso y valioso que tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Quiero entrar directo en el tema hoy. Vamos a estar compartiendo un tema, como siempre, de extrema importancia que la palabra de Dios nos deja. Una declaración. Lo primero que voy a leer es una declaración que hizo el escritor de la carta a los Hebreos bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. El que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Recuerda que el que está escribiendo es el Espíritu de Dios a través de la mano de un hombre. Y el Espíritu está diciendo, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Importantísimo este pasaje. ¿Por qué tan importante? Bien, los tiempos que estamos viviendo ameritan golpear en esta verdad. Ameritan golpear en esta declaración que nos deja la palabra de Dios. Nosotros, tú y yo, no somos de los que retroceden, porque el que retrocede se pierde. Somos de los que practican la fe para preservación del alma. ¿Por qué es tan importante este tema? Los tiempos que estamos viviendo, nosotros hemos entrado en una temporada que Jesús la llamó principios de dolores. Estos principios de dolores están marcados, dijo Jesús, por terremotos, por desastres naturales, por hambres, por pestilencias, por guerras y rumores de guerra, por rebeldía en los hijos que se levantan contra los padres y abuso de los padres hacia sus hijos. Y todo esto lo estamos viendo. Es un tiempo donde estaba yo chequeando y lo mencioné en otro mensaje. Nada más en el mes de junio se registraron más de 100 terremotos en el mundo entero. El mes de junio del año 2020 se registraron más de 100 terremotos en el mundo entero. El día 10 de junio explotaron 14 volcanes en el mundo el mismo día. Entonces son cosas que nunca habíamos visto antes suceder con esta intensidad. El año 2020 ha sido marcado por una serie de desastres naturales y de problemas que han venido a la humanidad. Los incendios en Australia, en Sudamérica, ahora en California, es una cosa y no hay quien detenga esos incendios. Las rebeldías que se han presentado últimamente, los asaltos
contra la propiedad de otro, quemando propiedades, quitándole la vida a la gente, matando, robando. Todo eso es parte de lo que Jesús llamó principio de dolores. Él dijo: no se dejen engañar, no se dejen confundir. Ustedes van a ver todas estas cosas suceder, pero aún no es el fin. Es solamente principio de dolores. Entonces, nosotros hemos entrado ya a vivir esa etapa. Pestilencias, el coronavirus. Una pestilencia que ha abarcado el mundo entero y que ha sido diseñado de una manera satánica para dividir la sociedad, las amistades, la familia y todo el mundo. Ahora Dios le quiere sacar provecho a esa situación. En todo momento la palabra declara que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero nosotros tenemos que estar bien claros que hemos entrado en esta temporada que Jesús llamó principio de dolores. Las cosas no van a mejorar. Siempre vamos a estar viendo algo nuevo suceder, algún evento escalofriante suceder. Entonces, eso viene a tratar de debilitar la fe del cristiano. Eso viene a tratar de destruir la fe del cristiano. Satanás quiere por todos los medios que tú abandones el camino del Señor y que te regreses. ¿Que te regreses a dónde? Que te regreses a tu vida vieja, lo que llamamos el mundo. Quiero que sepas esto. El pueblo de Israel estuvo esclavo por 430 años en Egipto. A los 430 años Dios usa la vida de Moisés y lo saca de la esclavitud a través de mano poderosa. En el mundo espiritual, Egipto es una sombra de lo que es el mundo. Y el faraón es un prototipo de Satanás. Y Dios, en su amor y misericordia, usó la vida de su propio Hijo para meter su mano en el fango y arrancarnos de las manos de Satanás, que es el faraón, y sacarnos de Egipto. La palabra de Dios dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, con eso te quiero dejar bien en claro que Satanás por todos los medios va a tratar de enfriar tu fe, de desanimarte al punto que tú tires la toalla y digas: me regreso a mi vida vieja. Y aquí te está diciendo que si tú retrocedes, dice el Espíritu de Dios, no agradará a mi alma. Y luego hace énfasis y dice que nosotros, los que hemos abierto nuestro corazón a Jesús y le hemos recibido como Señor y Salvador, debemos estar firmes en aquel grupo de personas que no retroceden para perdición, sino que vamos en fe adelante para vida eterna y para preservación del alma. Ahora bien, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice el apóstol Pablo escribiendo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo,
nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Todavía no es, está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? El Señor, está hablando del Señor, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es desprenderse del camino, salirse por completo del camino para no regresar. Y dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Todo esto lo explico en mi libro Eventos por Venir, el cual te invito que adquieras, porque hablamos claramente de las cosas que están sucediendo y las que van a suceder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está hablando de la venida del Señor. Quiero darte un pedacito nada más. Hay mucha gente que habla de la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor todavía no va a tomar lugar. El próximo gran evento profético a cumplirse es lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia, aquellos cristianos que se hayan empujado a buscar a Dios de corazón, a hacer lo que verdaderamente la Biblia dice, la novia que va a contraer matrimonio con el novio. El novio es Jesús, la novia es la iglesia, pero la novia tiene que estar con un vestido blanco, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Eso es la novia. Jesús viene a recoger la novia. Eso es lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. En ese evento nadie lo va a ver. Nadie lo va a ver. Ese evento va a ser algo que va a suceder espiritualmente, donde aquellos cristianos que estén conectados al Espíritu van a oír la voz y van a oír la trompeta. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿A qué? A recoger a su iglesia. Esa voz y esa trompeta la van a oír únicamente aquellos cristianos que se estén empujando día a día a estar conectados a la voz del Espíritu de Dios. Si a mí ese momento me coge enfrascado en una pelea y maldiciendo a alguien, ¿tú crees que yo voy a oír esa voz y esa trompeta? De ninguna manera. Porque en ese momento, si me agarra en esa situación, estoy actuando en la carne y no en el espíritu. Y para poderme ir, para poder oír la voz del Espíritu de Dios y la trompeta que suene, yo tengo que estar procurando estar conectado al Espíritu Santo. Ese es el evento más importante que todo cristiano debe esperar en este momento. Cualquier cosa yo me puedo perder, menos
ese evento. Entonces, estamos en principio de dolores. Viene el evento. Jesús recoge la iglesia. Inmediatamente después que la iglesia es recogida y el Espíritu Santo es levantado de esta tierra, empieza una nueva etapa que se conoce como la tribulación. Esta etapa va a estar marcada por dos tiempos, por decirlo. 3 años y medio la tribulación, segundo 3 años y medio la gran tribulación. En el medio de 3 años y medio y 3 años y medio es donde se va a manifestar lo que dice aquí, que entra en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Y de esto hay muchísimo que hablar. El tiempo me traiciona. A los 3 años y medio, el anticristo, que es el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo entrará en el templo judío, que es el tercer templo que se va a construir. Entrará en el templo judío. Previamente, él ha firmado o ha conseguido que los judíos firmen un pacto de paz con él a través de engaño, porque él viene con una careta, con una máscara. A los 3 años y medio él se quita la máscara y dice: me tienen que adorar, yo soy Dios. Se sienta en el medio del templo y quiere que lo adoren. Ahí es donde los judíos se dan cuenta que ese hombre no era el Mesías que ellos estaban esperando. De ahí en adelante empieza la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ellos se van a negar a adorarlos y él va a querer enforzar y va a enforzar su marca en la frente o en la mano derecha. La marca, la famosa marca del anticristo. El que se marque se está declarando propiedad de Satanás. Por lo tanto, irá con Satanás al lago de fuego y azufre. Porque Satanás va a ir al lago de fuego y azufre con todas sus propiedades. Entre esas propiedades están aquellos que se marquen con la marca de él. ¿Ok? Entonces, dándote esa explicación, quiero que veas, estamos en tiempo de principio de dolores. Los verdaderos dolores empezarán inmediato al arrebatamiento de la iglesia. Ahí es donde empezarán los verdaderos dolores. Jesús prometió regresar, recogernos y llevarnos con él para librarnos de la tribulación que viene sobre esta tierra. Entonces Satanás está muy interesado en desanimarte, en tumbarte, en sacarte del camino y arrastrarte con él. Pero ya te leí que dice el Espíritu de Dios que aquellos que retrocedan no agradarán a mi alma, dice el Señor. Y en 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, empezando el versículo 20, dice: ciertamente, hablando del cristiano justamente que se sale del camino y se regresa a su vida vieja. Y quiero que prestes mucha atención. Hay unas frases fuertes que te voy a leer aquí, pero es la palabra de Dios, no te puedo inventar otra cosa. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido,
volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y esto no lo escribió Pedro porque le pareció escribirlo así. Esto lo escribió Pedro bajo la total inspiración y dirección del Espíritu Santo. Vale decir que el que está hablando aquí es el Espíritu de Dios. El que está hablando aquí te está diciendo: si después de que tú has saboreado el bien de la salvación, tú decides regresarte a tu vida vieja, tú te dejas enredar por la vida vieja, por lo que hacías antes, y te regresas a la vida vieja, estás haciendo lo que hace el perro, que se regresa y se come el vómito. Y la puerca, que la pueden bañar y perfumar, pero siempre regresará a revolcarse en el barro. Ahora bien, en Isaías capítulo 30 dice: ay de los que se apartan, dice Jehová, ay de los que se apartan para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, dice Dios, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto, lo que te estaba diciendo anteriormente. En el mundo espiritual, Egipto es una tipología del mundo, de la vida vieja, de la vida donde yo era hijo de Satanás. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, dice Dios, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Entonces aquí tenemos que te dice el amparo de la sombra de Egipto, o sea, el amparo de la sombra del mundo, el volverte a practicar y llevar la vida que llevabas en el mundo. Pero la palabra nos dice en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces tenemos la sombra de Egipto y la sombra del Omnipotente. Y en el medio estoy yo. Y la Biblia me dice Dios: he aquí he puesto de ti delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero eres tú el que eliges a dónde vas a ir. Entonces la decisión siempre va a ser mía. Yo en este aspecto tengo que decidir entre morar bajo la sombra del Omnipotente o regresarme a la sombra de Egipto. Entonces, cuando la cosa aprieta, es cuando es momento de recordarme que yo no soy de los que retroceden y se regresan a la sombra de Egipto. Cuando la cosa aprieta, es momento de recordarme que yo no vivo por vista, yo vivo por fe. Y que cuando Dios hace una promesa, Él envuelve su esencia de fidelidad en esa promesa, de manera que Él jamás va a fallar a su promesa. La única manera que pudiera fallar es que deje de ser Dios, y eso no va a suceder nunca. Entonces yo quiero, amigo, hermano, exhortarte en esta tarde. Estamos viviendo la etapa de principio de dolores. Y las cosas van a ponerse fuertes antes de que vengan los dolores de verdad.
las cosas van a ponerse fuertes. Se presentan problemas de salud, se presentan problemas de familia, se presentan problemas de finanzas, se presentan problemas de todo tipo, pero ahí es donde yo mismo tengo que recordarme y tengo que martillarme y tengo que empujarme a saber y estar determinado que yo no soy de aquellos que retroceden para perdición. Porque el que retrocede se pierde. El que retrocede, dice la palabra aquí en la última porción que leímos, la sombra, la fuerza que tú creías tener en Faraón, que es Satanás, se te va a cambiar en vergüenza. Y el amparo que creías tener bajo su sombra se te va a convertir en confusión. Pero la palabra de Dios me dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y ese que decide hacer del abrigo del Altísimo su morada, ahí en el centro de la voluntad de Dios, tú te vas a encontrar con el hueco de la mano del Señor, que es donde tú te puedes meter. Y ahí dice la palabra que Él tiene para nosotros un tabernáculo a prueba de contención de lenguas, un tabernáculo a prueba de toda maldad enemiga, un tabernáculo donde las enfermedades se destruyen, un tabernáculo donde no hay brujería, no hay maldición, no hay ninguna maldad satánica que pueda tener éxito. Entonces yo te invito en esta hora a que tú decidas de una vez por todas, si te has estado tambaleando y has estado con un pie aquí y un pie allá, quiero invitarte hoy día a que decidas ser del grupo que no retrocede para perdición, que sigue firme sin mirar lo que ve, más bien mirando lo que no ves, porque están mirando en el mundo espiritual, y en el mundo espiritual, si yo concentro mi mirada en lo que estoy viendo físicamente, me hundo. Pero si yo decido mirar lo que Dios ve, yo voy a ver la luz de Dios y voy a ver la gloria de Dios. Entonces yo quiero exhortarte hoy día a que seas del grupo que jamás retrocederá para perdición. Por el contrario, que seas del grupo que va a estar listo para oír la voz que te diga: sube acá. Y la trompeta que suene el día del arrebatamiento de la iglesia. Mi amigo, si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. En este momento quiero entregar mi vida a ti. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven a vivir en mí, lávame con tu sangre, lléname con tu espíritu y escribe mi nombre en tu libro en el cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Escríbeme. Deseo oír de ti. Escríbeme a miguel.asl77@gmail.com. Me interesa mucho, si hiciste esta oración, me interesa mucho saberlo. Si quieres adquirir nuestro libro, escríbeme, te voy a indicar cómo puedes adquirirlo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por prestar atención a esta palabra que viene directo del corazón de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu semana completa y todo lo que tú hagas. Bendigo tu familia en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y hasta pronto.